Durante años repetí el mismo consejo a mis pacientes. Coma toda la fruta que quiera, porque la fruta es salud. Lo decía convencido, con la mejor intención, pero con el tiempo empecé a ver algo que me preocupó. Personas mayores que seguían ese consejo, y sin embargo llegaban a mi consulta agotadas, con la glucosa alterada, inflamadas y sin entender por qué. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese consejo, tan inocente, podía ser peligroso después de los 60. Con los años, el cuerpo cambia. Lo que antes se procesaba sin esfuerzo, ahora exige más cuidado. El hígado trabaja más lento, el metabolismo se vuelve más sensible y el sistema nervioso reacciona distinto. La misma fruta que antes daba energía, ahora puede causar gases, ansiedad, reflujo o incluso cansancio. Y lo más grave es que nadie nos enseña ese cambio. Seguimos comiendo como si tuviéramos 30. Soy el doctor Luis Martínez, médico especializado en metabolismo con más de 20 años de experiencia clínica, y quiero compartirle lo que descubrí tras acompañar a miles de personas mayores. No necesita dejar la fruta, necesita aprender a usarla como medicina. Voy a revelarle un método simple y probado para que la fruta vuelva a ser su aliada, no su enemiga. Le explicaré qué frutas elegir, en qué momento comerlas, y cómo combinarlas para despertar un metabolismo más joven, equilibrar su glucosa y recuperar esa energía que creía perdida. Y le prometo algo, si se queda conmigo hasta el final, entenderá por qué una simple manzana, en el momento equivocado, puede robarle la energía de todo el día, pero en el momento correcto, puede devolvérsela multiplicada. Prepárese, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que entiende la fruta y la salud. Hace algunos años atendí a un paciente llamado Ernesto. Tenía 67 años. Hacía ejercicio 3 veces por semana y seguía una dieta que, según él, era perfecta. Nada de dulces, nada de harinas, solo frutas, jugos naturales y ensaladas. Sin embargo, cada vez se sentía más cansado. Dormía mal, tenía gases, y a pesar de comer limpio, su glucosa y sus triglicéridos estaban elevados. Cuando revisé su rutina, encontré la causa. Empezaba cada mañana con 2 manzanas, un jugo de naranja y un licuado de kiwi con miel. Su cuerpo no estaba enfermo, solo estaba saturado de fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar natural que el cuerpo procesa principalmente en el hígado. A diferencia de la glucosa, no pasa directamente a la sangre, sino que necesita transformarse antes de ser usada como energía. El problema aparece cuando el hígado está deshidratado o saturado, algo común después de los 60 años. En esa etapa, las enzimas que metabolizan la fructosa disminuyen, y lo que antes se convertía en energía, ahora se transforma en grasa hepática o triglicéridos. Muchos adultos mayores creen que, al no comer dulces, están a salvo del azúcar, pero la realidad es que una gran parte de la fructosa que consumen proviene de los jugos naturales o las frutas en exceso. El hígado, al no poder procesarla toda, empieza a acumularla. Ese exceso genera inflamación, aumenta la insulina y provoca lo que yo llamo cansancio metabólico, un estado en el que el cuerpo parece encendido, pero no avanza, como un motor con el aceite viejo. Con los años, he comprobado que la fructosa no envejece el cuerpo, lo envejece el desorden con que la usamos. No es la manzana, ni el kiwi, ni la granada. Es el momento, la cantidad y el contexto. Comer una fruta en ayunas, cuando el cuerpo aún no ha despertado del todo, puede elevar la insulina sin ofrecer energía real. En cambio, comerla después de una comida equilibrada cambia completamente el resultado. La absorción es más lenta, el hígado trabaja con calma y el metabolismo se estabiliza. A Ernesto le pedí un cambio muy simple: eliminar los jugos y dejar la fruta solo para después de las comidas principales, acompañada de yogur o frutos secos. En 3 semanas su glucosa se normalizó, sus niveles de energía aumentaron y me dijo algo que no olvido. Doctor, por fin siento que mi cuerpo volvió a obedecerme. Sonreí, porque esa frase resume exactamente lo que veo todos los días. No se trata de dejar la fruta, sino de entender su ritmo, su tiempo, su lugar. El metabolismo, igual que una orquesta, necesita orden para sonar bien, y cuando cada alimento entra en el compás correcto, el cuerpo responde con armonía. Desde ese día, cada vez que veo a alguien empezar la mañana con un gran vaso de jugo y una sonrisa de estoy comiendo sano, recuerdo a Ernesto y pienso en cuántos cuerpos están pidiendo lo mismo: un poco de orden,
un poco de pausa y una nueva manera de empezar el día. Desde que atendí a Ernesto, empecé a observar algo que se repetía con frecuencia. Personas mayores, muy disciplinadas con su alimentación, llegaban a mi consulta con la misma queja. Doctor, hago todo bien, pero sigo sin energía. Cuando revisábamos su desayuno, encontraba siempre el mismo patrón: un exceso de azúcar natural al empezar el día. La mayoría comenzaba la mañana con un gran vaso de jugo, una manzana en ayunas o un batido de frutas para tener vitaminas. Ese hábito, tan común, era el detonante silencioso de su fatiga. El cuerpo recién despierta con el metabolismo más lento, la insulina aún inestable, y el hígado ocupado en liberar la energía acumulada durante la noche. Si en ese momento recibe una carga de fructosa, aunque sea natural, el sistema se desajusta. El efecto es claro: la fructosa llega al hígado, se transforma en glucosa, y la insulina se dispara para compensar. Pero al no haber otros alimentos que frenen su absorción, el azúcar sube rápido y baja igual de rápido. Resultado: hambre a media mañana, cansancio, ansiedad y la necesidad constante de algo dulce. Muchos creen que es falta de voluntad, pero en realidad es pura bioquímica. Recuerdo a Marta, una paciente de 65 años que tomaba cada mañana un batido de manzana, piña y espinaca. Pensaba que era la opción más saludable. Sin embargo, sufría reflujo, somnolencia y una sensación constante de pesadez. Le pedí un cambio muy simple: comer la fruta después del desayuno, junto a proteínas o grasas buenas, como yogur o nueces. En pocos días, su energía se estabilizó y el hambre desapareció. Ese pequeño ajuste cambió su metabolismo, porque el orden de los alimentos transforma la respuesta del cuerpo. No se trata de eliminar la fruta, sino de integrarla con lógica. Si el cuerpo recibe antes proteína y grasa, la insulina se mantiene estable y la glucosa se aprovecha mejor. Por eso, siempre digo que el desayuno no debe ser un festival de azúcar, sino un momento de equilibrio. Lo que su cuerpo necesita al despertar no es dulzura, sino calma. Y cuando aprende a empezar el día con el orden correcto, la fruta vuelve a ser lo que siempre debió ser: una fuente de vida, no de cansancio. Durante años, he visto cómo la confusión sobre la fruta genera más desequilibrio que el azúcar procesado. No todas las frutas actúan igual en el cuerpo, especialmente después de los 60. Algunas estimulan demasiado el metabolismo, mientras que otras lo acompañan con suavidad. Comprender esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que su cuerpo responde a lo que come. Empecemos por la manzana. Es una fruta excelente, pero su momento importa. En ayunas, sus 19 gramos de fructosa van directo al hígado, que si está seco o saturado, la convierte en grasa. En cambio, cuando se come después de una comida y acompañada de grasa buena o yogur natural, se digiere más lentamente y estabiliza la glucosa. El mismo alimento, dos efectos opuestos. El kiwi parece inofensivo, pero contiene oxalatos, compuestos que pueden irritar los riñones si no hay suficiente agua o calcio en la dieta. En personas mayores, eso puede causar reflujo o digestión lenta. Por eso, siempre lo recomiendo maduro, en pequeñas porciones y nunca en ayunas. La granada es otra fruta que muchos consideran milagrosa. Es rica en antioxidantes, sí, pero su jugo comercial puede tener tanto azúcar como una gaseosa. Lo ideal es comer solo los granos frescos y en pequeñas cantidades, después de una comida. Así se aprovechan sus beneficios sin sobrecargar el hígado. En cambio, hay frutas que ayudan al metabolismo maduro. La papaya es una joya. Contiene papaína, una enzima que facilita la digestión y reduce la inflamación. He visto pacientes mejorar su digestión solo con incorporar un trozo pequeño de papaya al desayuno. Además, su índice glucémico es bajo y no dispara la insulina. Las berries fresas, arándanos, moras son pequeñas, pero poderosas. Contienen antocianinas, pigmentos, que protegen el cerebro, la memoria y las arterias. Son ideales para mantener el metabolismo estable y calmar el sistema nervioso. Combinadas con nueces o yogur natural, son el desayuno perfecto. Y el pepino, aunque muchos lo vean como vegetal, es técnicamente una fruta. Con más de 95% de agua, ayuda a hidratar y limpiar los riñones, algo fundamental cuando el cuerpo empieza a perder la sensación de sed. Un poco de pepino con limón y sal marina puede reactivar la función renal y reducir la hinchazón. Al final, no se trata de prohibir frutas, sino de conocer su lenguaje.
Cada una tiene su momento, su energía y su propósito. Cuando se comen con lógica, la fruta no desordena el metabolismo, lo equilibra. Comer bien no es comer más, es comer en el momento adecuado. Porque en el cuerpo, igual que en la vida, el orden lo cambia todo. Con frecuencia, cuando un paciente me dice, «Doctor, mi metabolismo ya no funciona como antes. No pienso primero en la comida, sino en el agua». La mayoría de las personas mayores viven en un estado de deshidratación silenciosa. No sienten sed, beben poco y su cuerpo funciona como un motor con el aceite viejo. Sigue andando, pero cada movimiento lo desgasta un poco más. El agua no solo apaga la sed, es el medio donde ocurren todas las reacciones químicas del cuerpo. Cuando falta, el hígado no puede procesar bien la fructosa, los riñones se vuelven más lentos y la sangre se espesa. Esa densidad hace que los nutrientes circulen con dificultad y el cuerpo empiece a acumular toxinas. A menudo, lo que llamamos metabolismo lento no es más que un cuerpo sediento. Después de los 60, el problema se agrava porque el mecanismo de la sed se debilita. El cuerpo ya no avisa con claridad, y cuando no hay suficiente agua, el sistema nervioso entra en alerta, libera más cortisol y la insulina se altera. Por eso, la falta de hidratación puede causar cansancio, niebla mental y dificultad para dormir, aunque la dieta sea perfecta. Siempre enseño a mis pacientes que hidratarse no es solo beber agua, sino reponer minerales. Cuando el cuerpo pierde sodio, potasio y magnesio, también pierde su electricidad interna. Sin esa chispa, las células no pueden producir energía. Por eso recomiendo agua con una pizca de sal marina o unas gotas de limón. Ese pequeño cambio restablece el equilibrio y mejora la energía en pocos días. Recuerdo a Elena, de 72 años, que tomaba muy poca agua porque decía no tener sed. Caminaba con fatiga constante y sentía las piernas pesadas. Le pedí que antes de cada comida bebiera un vaso de agua con una pizca de sal y limón. 2 semanas después me dijo, «Doctor, no sabía que el agua podía devolverme la claridad mental». Su piel cambió, su digestión mejoró y su glucosa se estabilizó. La hidratación correcta es la base de todo orden metabólico. Sin agua, ningún órgano puede trabajar en armonía. La fruta, los suplementos, incluso el ejercicio, pierden efecto si el cuerpo está seco. Cuando un paciente me pregunta cuál es el primer paso para recuperar la energía, siempre respondo lo mismo: beba antes de tener sed, porque la sed llega cuando el cuerpo ya está pidiendo auxilio. Si aprende a hidratarse con conciencia, descubrirá que no necesita más azúcar ni más energía externa. Su cuerpo solo necesitaba fluir de nuevo. El agua es el lenguaje más simple del metabolismo, y cuando el cuerpo la recibe con respeto, todo vuelve a funcionar. Y es entonces, cuando la mente se calma, que podemos hablar del siguiente gran secreto: el poder del sistema nervioso y el momento exacto en que el cuerpo sabe digerir lo que come. Con los años entendí que el metabolismo no solo depende de lo que comemos, sino también de cómo y cuándo lo hacemos. Cada órgano tiene su propio ritmo, y ese ritmo está controlado por el sistema nervioso. Cuando se ignora, incluso la comida más saludable puede volverse un problema. El sistema nervioso tiene 2 modos, el excitado y el pasivo. Cuando vivimos bajo estrés, el cuerpo permanece en modo excitado. Libera adrenalina, aumenta la presión y detiene la digestión. En ese estado, el estómago produce menos enzimas, el hígado trabaja con dificultad y el intestino se inflama. Muchos de mis pacientes no sufren de mala digestión, sino de falta de calma. He visto personas que comen bien, pero lo hacen con prisa, mirando el teléfono o discutiendo. El cuerpo, al sentirse en peligro, no digiere, se defiende. La insulina se altera y la glucosa sube, aunque el alimento sea perfecto. Por eso siempre enseño que la calma también alimenta. Respirar antes de comer, masticar despacio y desconectarse unos minutos cambia la forma en que el cuerpo asimila la comida. Además de la calma, el momento del día es esencial. Por la mañana y el mediodía, el cuerpo está listo para usar energía. La insulina funciona mejor y la fruta se convierte en combustible. Por la noche, en cambio, el metabolismo baja su ritmo. El hígado limpia y el sistema digestivo descansa. Comer fruta en ese momento interrumpe ese proceso y se traduce en insomnio, gases o aumento de peso. Recuerdo a Ricardo, de 70 años, que no podía dormir bien. Su cena era un plato de frutas, para no comer pesado.
Le pedí que moviera esa fruta a la mañana. A la semana me dijo, «Doctor, dormí toda la noche». No fue magia, fue orden. El cuerpo no necesita más reglas, necesita ritmo. Si come cuando está tranquilo y en el momento adecuado, el metabolismo responde con equilibrio. Comer no es solo nutrirse, es una conversación con el cuerpo. Y cuando lo escuchamos con respeto, él siempre responde con salud. Después de más de 20 años acompañando a mis pacientes, he llegado a una conclusión simple pero poderosa. El metabolismo no envejece, se desordena. El cuerpo, igual que una orquesta, puede sonar perfecto incluso con los años, siempre que cada instrumento entre en el momento correcto. Pero cuando una nota, una fruta, una comida, un hábito entra fuera de compás, todo se desequilibra. He visto personas que recuperan energía solo con volver a respetar su ritmo, comer despacio, hidratarse antes de sentir sed, descansar sin culpa y elegir frutas en el momento justo. No se trata de milagros ni de dietas complicadas, sino de devolverle al cuerpo su orden natural. La salud no depende de la edad, sino de la conciencia con la que vivimos. Cuando entendemos que el cuerpo no nos castiga, sino que nos habla, todo cambia. Un síntoma deja de ser un enemigo y se convierte en una señal. Una comida deja de ser una rutina y se vuelve una oportunidad para sanar. Por eso, no le pido que deje de comer fruta. Le pido que la mire con otros ojos, con respeto, con lógica, con gratitud, porque la fruta no fue el problema, fue el desorden con que la usamos. Cuando el cuerpo recibe lo que entiende, responde con claridad, energía y paz. He visto a hombres y mujeres de 70 recuperar la vitalidad de los 40, sin pastillas ni suplementos, solo aprendiendo a escuchar su metabolismo. Y ese es mi propósito, enseñarle que la salud no se compra, se comprende. El cuerpo no necesita prohibiciones, necesita comprensión. Y cuando usted entiende su metabolismo, no solo recupera su energía, recupera su poder.